Agradecemos al Señor por todas las bendiciones, las pruebas, las luchas y toda angustia que cada uno de nosotros pues ha estado pasando. Y esto, el tener luchas y pruebas, esto es bueno. ¿Por qué razón? Porque a través de las luchas, de las pruebas, Dios va transformando nuestro carácter día a día. Y sobre todo dice que nos va renovando día a día conforme a sus propósitos en gloria. Oramos. Padre, te bendecimos y te exaltamos porque eres el Dios santo, el Dios incomparable. Eres el gran yo soy. Eres el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios inmutable, el Dios soberano. ¿A dónde podemos huir de tu presencia? Donde quiera que vayamos, tu presencia está ahí con nosotros para guardarnos, supervisarnos, para protegernos, Señor, de todo mal. Agradecemos, Señor, por el tiempo que nos regalas. Hoy mucha gente ya no tuvieron esa dicha, esa bendición de poder amanecer con la vida y darte gracias. Y tal vez muchos han amanecido con la vida y la salud, pero en vez de darte gracias, ir a un lugar como este, andan en otras cosas. Hoy ruego, intercedo por todos aquellos, Señor, por todas las almas que aún no han sido salvas. Padre, que hoy, en este día, salve uno más para Cristo. Y que día a día, Señor, el reino, tu reino, Señor, se vaya llenando de todos aquellos que tú estás llamando, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora rogamos que tu palabra, Señor, esté siendo una parte importante una vez más hoy en este día, para enseñarnos, para fortalecernos, animarnos, aumentar nuestra fe, Señor, y caminar con la confianza en ti todos los días, que tú eres nuestra única esperanza y nuestra esperanza viva. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 37 de Génesis. Vamos a darle lectura desde el versículo 2. Es muy importante conocer realmente el propósito por el cual Dios ha llamado a cada uno de nosotros. Y Dios tiene propósitos en cada uno. Y el propósito que Dios da a cada persona es un propósito muchas veces diferentes. Pero todo va involucrado en el servicio, en la obra del Señor. Y hoy vamos a ver esta enseñanza de la importancia que debemos de darle a un llamado de Dios. Y la serie que queremos empezar hoy, le puse por nombre Un llamado conforme al corazón de Dios y la preparación del discípulo. Repito, un llamado conforme el corazón de Dios y la preparación del discípulo. Ahora vamos a Génesis capítulo 37, del versículo 2 en adelante, y se lee así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre,
E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Brom, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es vuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre.
Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esta historia, si nosotros ponemos mucha atención, nos está ilustrando sobre la soberanía de Dios y su cuidado providencial sobre todos sus hijos. Muchas veces no entendemos el por qué estamos pasando cierta necesidad, cierto problema o cierta angustia. Se nos olvida que Dios es soberano. Y cuando Dios realmente puso un propósito en nosotros, Él nos va a poner en lugares donde podamos ser ilustrados, podamos ser preparados y aprender que la soberanía de Dios y su cuidado providencial está sobre todos nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el llamado de José. Podemos mirar de cómo las cosas pasaron. Y aquí, en esta historia real, José nos enseña a creer en Dios. Si nosotros preguntamos a los de afuera: ¿usted cree en Dios? Ellos dicen: yo creo en Dios. Es más, hasta el mismo diablo cree en Dios. ¿Sabía usted eso? El diablo conoce a Dios porque él estuvo ahí con él. Él sabe todo. Él cree en Dios. Pero mire, una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener fe en Él, una fe viva. Y aquí Josué nos enseña a creer en Él, en Dios, a tener fe en medio de las dificultades, miedos y debilidades. ¿Qué sucede cuando decimos que creemos en Dios, pero nos falta la fe cuando estamos pasando por tribulaciones, por dificultades, por miedos y por debilidades? La fe no aparece. Y empezamos a culpar a Dios o empezamos a culpar a otros de nuestra situación. Pero la Biblia es muy clara, que cada quien es responsable de sus actos. Cada quien es responsable de tener fe en Dios o no tener fe en Él. Hoy en día hay preguntas todavía de muchos creyentes que aún en este tiempo no han alcanzado a comprender lo que implica un llamado y de las herramientas que Dios usa para prepararlo. Hoy muchos dicen: yo tengo un llamado de Dios, y no dudamos del llamado de Dios. Pero cuando Dios, escuche esto, cuando Dios le da un llamado a alguien, ¿qué es lo que viene después del llamado? Viene la preparación. Dios lo pone en el campo de preparación. Cuando hay convocatorias, por ejemplo, ¿no? Hay cierta convocatoria, dice, voy a hablar de esto. El sindicato o la escuela de música X hizo una convocatoria para todos aquellos que quieren o tengan el don o quieran aprender un instrumento. Y hay un llamado, en la convocatoria hay un llamado. Y el que escuchó el llamado, la convocatoria dice: yo quiero aprender un instrumento. ¿Y qué tiene que hacer?
tiene que ir a la escuela a anotarse, y es en la escuela donde será preparado por los maestros de cada instrumento. Puede tener el llamado, pero si no tiene la preparación, no puede llevar a cabo ese llamado. Así sucede con Dios. Dios nos llama, pero también Dios usa herramientas para prepararnos. Si no nos preparamos, no podemos llevar a cabo el llamado que Dios nos ha hecho. Por eso la invitación es que nos quedemos hasta el final de esta enseñanza y pongamos nuestra vida en el Señor para que Él guíe nuestra vida. Y la razón es porque solamente Él tiene la última palabra y su mirada es más amplia que la nuestra. Y yo estoy seguro que Dios nos hablará por medio de su palabra. Cuando Dios llamó a José, era un joven. José tenía 17 años cuando Dios llamó a este jovencito. Y mire dónde se encontraba él. Él ayudaba a cuidar las ovejas. Pero esto es algo que nosotros como padres no debemos hacer con nuestros hijos. Escuche bien, padres. ¿Qué fue lo que hizo Jacob, padre de José? Le quitó la responsabilidad o el deber y le hizo supervisor. Primero, José cuidaba las ovejas con sus hermanos, pero después dice la escritura que Jacob, como era el último hijo que había tenido en su vejez, dice que lo amaba más que a sus otros hijos. Y eso es erróneo, padres. Si alguien le pregunta, ¿quién más ama de sus hijos? Pues a todos, aunque estén feos, pero a todos los amo. No podemos hacer preferencia, porque eso es malo. Y Jacob hacía una preferencia con José y le quitó el deber de cuidar las ovejas y lo puso como supervisor. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo sucedió? Bueno, el padre, dice, le dio una túnica hermosa, multicolor, como mostrando una preferencia en él. Jacob quería hacer jefe a José, pero antes de que hubiera realmente hacer un siervo, un servidor de muchos. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios no hemos comprendido realmente este principio. La única manera de poder servir a Dios con pasión y de hacerlo de la manera correcta es primeramente ser preparado en el llamado, ser preparado de cómo vamos a servir en el área en el cual Dios nos ha llamado, en el cual Dios nos ha puesto. Todo ministerio necesita una preparación. No es solamente llegar y ponerme, no, detrás de esto hay una preparación. Todos los que somos músicos, escuche bien, hay dos tipos de músicos. El músico que toca nomás por tocar, pero no tiene preparación. Lo voy a explicar de otra manera. El músico es aquel que toca, pero que sabe leer lo que está tocando. ¿Y sabes qué? Sabe interpretar lo que está tocando. ¿Por qué? Porque hay un estudio de todos los días, donde todos los días está estudiando, está haciendo esto, en aquello, practicando su instrumento. Por eso esos músicos están en alto nivel, en alta gama. Y hay muchos músicos de la farándula. No estoy hablando mal de ellos, no, sino estoy poniendo un ejemplo. Que igual en la palabra de Dios necesitamos prepararnos.
Hermanos, nosotros en la alabanza, pero ayer yo estaba cansadísimo ya, pero estuvimos hasta las 8:30 ensayando, practicando. ¿Por qué? Porque es la preparación. No podemos pararnos aquí y yo solamente agarrar mi instrumento y soplar y ya. Hay una preparación, hay un sacrificio que hacemos todos los días. Así en la palabra, así en el llamado. Dios nos llama. Pero ahora que tenemos el llamado, Dios nos da las herramientas para prepararnos. Y ahora cuando nosotros no nos preparamos, aunque tengamos un llamado, no podemos servir de la manera correcta. Cuando queremos solamente pararnos en el ministerio, pero sin la preparación, no vamos a dar el resultado en el cual Dios quiere que demos. ¿Cuál fue el resultado con José cuando Jacob lo puso a ser supervisor, a ser jefe? El resultado de esto fue que los hermanos de José lo aborrecían y lo envidiaban. Dice el versículo 29: después Rubén volvió a la cisterna y no vio a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y le dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces ellos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿Y qué hizo Jacob? Dice que él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vemos aquí la aflicción de Jacob. Pero años antes, ¿qué hizo Jacob? Jacob había matado un cabrito para engañar a su padre. En su casa puede leerlo en Génesis capítulo 27 del versículo 9 en adelante. Pero ahora sus hijos hicieron lo mismo con él. Lo engañaron de la misma manera. ¿Qué dice la Biblia? Cosechamos lo que sembramos. Jacob pasó los siguientes 20 años con profunda tristeza, creyendo que José estaba muerto. Y pensó que todo esto ahora estaba en su contra, cuando en realidad todo obraba para bien. Y aquí está el detalle. A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué esto y por qué el otro? Muchas veces, como la mente finita que tenemos, no podemos entender más allá el propósito de Dios, el por qué Él permite todas estas cosas. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 28, sobre todo lo que pasamos. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios envió a José. ¿Para qué lo envió? Para preparar el camino para la preservación de Israel como nación. Ese era el propósito de Dios. Pero Jacob, sus hermanos no entendían, los hermanos de José. Y todo lo que los hermanos de José hicieron, Dios lo permitió. No fue accidente. Ahora, ¿qué sucede cuando no entendemos los planes de Dios? Tratamos en proteger a alguien.
Escucha esto. Cuando alguien es llamado y está siendo tratado por Dios, lo está pasando por fuego, no trate de mimarlo, no trate de ayudarlo, solamente interceda por él y diga: hermano, hermana, si usted está pasando esto, es porque Dios le está preparando por el llamado que Dios tiene en usted. Pero ¿qué sucede muchas veces? Vamos y lo mimamos. Ay, pobrecito, no, hermano, pues yo tampoco estoy de acuerdo, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Olvídese de eso. Tenemos que entender que cuando Dios tiene un llamado para nosotros, Dios tratará y usará las herramientas que sean necesarias para la preparación. Y eso era lo que estaba haciendo Jacob con su hijo. ¿En qué forma? Porque después Jacob, al final, él entendió que todo esto que había sucedido y el engaño de todo era un propósito de Dios. Después Jacob se dio cuenta que era Dios que había enviado a José para preparar el camino para la preservación de Israel como nación. Muchas veces tratamos de proteger a alguien. Y Jacob, decíamos, en este caso, después o antes de entender el propósito de Dios, estaba haciendo eso, tratando de proteger a su hijo. ¿En qué forma? Le estaba quitando de las responsabilidades del trabajo. Cuando alguien es llamado al ministerio, se le exige, escuche bien, grábese la palabra exigencia. Cuando alguien es llamado al ministerio, se le exige que sea responsable. Se le exige que llegue temprano. Se le exige que lea la palabra de Dios. Se le exige que tenga mayor comunión con Dios. Se le exige muchas cosas. Porque cuando a alguien no se le exige, le estamos quitando la responsabilidad que Dios le ha dado. Ahora, Dios sabía que José nunca podía ser un gobernante si antes no era un siervo. Y eso se nos ha olvidado a muchos creyentes. Muchos salen de los institutos con la mentalidad que son pastores, que son evangelistas, y ya quieren que alguien le programe las campañas, o ya quieren encontrar un púlpito para predicar. Eso no funciona, hermano, quiero decirte. Esa no es la escuela de Dios. La escuela de Dios realmente es diferente. La escuela de Dios no te quita responsabilidades del trabajo. Al contrario, te da más trabajo, te da más responsabilidades. ¿Por qué? Porque a través del trabajo, de la responsabilidad, vas a aprender a gobernar donde Dios te ponga. Y no puedes ser un buen dirigente, un buen líder, si antes no eres un buen siervo, que te sujetas a la voluntad de Dios. ¿Qué habló Jesús sobre esto? Mateo capítulo 20, versículo 26 y 27 se lee así: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. O sea, nos va a servir. 27. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Mire, ahí abajo, hoy que subí, está el basural, hermanos. ¿Alguien vio las bolsas de basura que están ahí? No, pues porque pasan así. Aunque ya hiede la basura. No, pero no queremos ser siervos. No, ¿cómo voy a tirar yo la basura? No, es que si lo subo en la cajuela de mi carro se va a heder.
Nadie quiere ser siervo, nadie quiere servir. Pero Jesús dice: mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quiere usted servir realmente en la obra? Necesitamos aprender a servir en lo más mínimo. Porque dice mismo el Señor que si somos fiel en lo poco, podemos ser fiel en lo mucho. Pero nadie quiere ser este tipo de servicio. No, pues ¿cómo voy a tirar yo la basura? ¿Cómo? Dios usó 3 disciplinas en José para prepararlo para ser el segundo mando en Egipto. Vamos a verlo. Génesis capítulo 39, por favor. Vea cómo Dios usa las herramientas. Veamos cómo Dios prepara al quien Él llama. Veamos cómo Dios está preparando a aquellos que Dios realmente está llamando. Y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y luego el versículo 2: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y el versículo 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y belleza presencia, como el pastor chino de Punto de Gracia. Ay, gloria a Dios. No, eso lo digo yo, hermano. Eso no está en la Biblia. Ahora que se rían, porque bueno, tampoco es serio. Ahora, mire, todo lo que Dios permitió. Ahora José cambió su túnica multicolor por el delantal de servicio, del criado, de esclavo. Y Dios ahora lo obligó a trabajar. Escuche bien. Si usted tiene un llamado, tarde o temprano, en la gracia y misericordia de Dios, Dios lo va a obligar. ¿Y cómo es eso? Dios te va a ir encerrando, te va a ir haciendo el camino más angosto, por medio de aflicciones, y vas a buscar ayuda y todas las puertas se van a cerrar. Dios te obligará por su gracia a que te pongas a 100 y te empieces a preparar. Pregúnteme a mí, hermanos. Y de esta manera José aprendió la humildad y la importancia de obedecer las órdenes. No podemos aprender humildad realmente si no decidimos a ser criados, a ser siervo de los demás. No puedo aprender humildad si Dios no empieza a obligarme, a humillarme, a sacar todo aquello que hay en mi corazón que es pura mediocridad.
Y Dios te va a traer de una forma u otra a aprender la humildad y la importancia de obedecerle a Él las órdenes. Ahora, ¿y cómo aprendemos esto? A través del mentor, a través del que Dios puso en ese lugar para prepararte. Si yo en mi tiempo y aún en este tiempo desobedeciera todos los acuerdos que tenemos con nuestros pastores, nuestros mentores, entonces yo estaría en un grave problema con Dios y con mis hermanos y con ustedes. Porque como principal en este lugar, yo debo ser el primero en aprender la humildad, en aprender a trabajar, a reconocer la importancia de obedecer las órdenes que Dios me da a través o por medio de mis mentores, por medio de mis líderes. Pero muchas veces caemos en el error: ¿qué me vas a enseñar? Tengo muchos años, no me llenas, etcétera. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, se lee así: en el nombre de Jesús. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Qué nos enseña el versículo 6? Primeramente, humildad. ¿Bajo qué? La poderosa mano de Dios. Ahora dirán: bueno, pero sobre la mano poderosa de Dios, no sobre el pastor, no sobre el líder. Escuche bien, no me malinterprete. Pero Dios, aunque a usted no le guste, me puso a mí aquí como su pastor, me puso aquí como su líder. Y hasta ahorita lo único que yo digo es la palabra de Dios, y por eso muchos me critican que soy duro. Por eso muchos lo dicen, que soy duro. No, es que yo no estoy para agradarle a la gente. Dios me puso para humillarme a Él, a obedecerle a Él y hacer su voluntad. Para eso Dios me puso. Si usted quiere que alguien le susurre y lo acaricie, busque otro lugar. Un sabio consejero dijo en la película de Marlon Brando, El Padrino, dice: no te confíes cuando alguien te empieza a acariciar y a sobarte. Dice, acuérdate, dice, que para cuando alguien va a montar un caballo, para montarlo, ¿qué es lo que hace primero? Lo acaricia. Por eso yo no recibo esas palmas de hombro: yo te amo, hermano, estoy contigo. No, yo quiero verlo en acciones. Y de que yo me confío solamente es de la mano poderosa de Dios. Y camino en todo tiempo y trato de esforzarme todo día por agradarle a Él. Primero pide humildad bajo la poderosa mano de Dios. Y una vez que aprendemos en esa obediencia, en esa humildad, ahora Dios va a exaltar cuando sea tiempo, cuando vea el fruto, cuando vea la acción, cuando vea la obediencia en mí, en nosotros. Es cuando Dios te va a exaltar y Dios dará testimonio que realmente Él te llamó, que Él te puso. Podemos ver que debido a que José fue fiel en lo poco, Dios lo promovió en mayores cosas. No podemos
subir a otro nivel si no pasamos el primer examen. Es como en la escuela secular. Y en cualquier educación no puedes pasar de grado si no calificas. Y aquí la vida de José nos enseña de cómo Dios lo fue llevando paso a paso. Y veamos las herramientas que Dios usó. Ahora, la disciplina del dominio propio que Dios usó ante este joven. Y la pregunta aquí es la siguiente: ¿qué hace el dominio propio? Mire, él trabaja y controla nuestros pensamientos, controla nuestros sentimientos, controla nuestras acciones en lugar de que ellos nos controlen a nosotros. Es lo que hace el dominio propio. El dominio propio es una parte del fruto del Espíritu y es algo que Dios quiere que sea característico en nuestra vida diaria como cristianos. Regresamos a Génesis 39, del 7 al versículo 18. Vea lo que hace el dominio propio. Dice así, en el nombre de Jesús: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, o sea, lo agarró, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado sus ropas en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Vea cómo esta mujer era tremenda. La madre de José, dice la Biblia, que era una mujer hermosa. Y sin duda, José, su hijo, heredó sus rasgos, que era un joven hermoso. Dice el versículo 17 de Génesis 29, dice: y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Así era José. Era hermoso el chavo. ¿Verdad que si hoy viviera José, un José como ese aquí en la iglesia, no, hombre? ¿Qué sería, no? Pero gracias a Dios que todos están feos. No se cree, hermano, están guapos. Pero aún así feos y malos. Cuenta la historia, y de acuerdo a la escritura, que las mujeres egipcias eran conocidas por su infidelidad. Pero José
no se dio. Por eso mire aquí la importancia del dominio propio. Dios lo estaba probando aquí. ¿Quién permitió esta tentación? Fue Dios. Y así Dios sucede, en estos tiempos sucede lo mismo. Dios da permiso a las pruebas, a las tentaciones. Ahora, ¿cuál era la lección de esta prueba, de esta tentación? Si José, escuche bien, si José no podía autocontrolarse como siervo, porque él tenía el poder de hacerlo, pero si José no podía autocontrolarse como siervo, nunca podría controlar a otros como gobernante. Pudiera haber argumentado, bueno, pues nadie lo va a saber. O bien, bueno, pues todo el mundo lo hace. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo José? José había decidido vivir para agradar a Dios y se cuidó de no proveer para la carne. ¿Verdad qué diferencia? Tristemente, escuche bien, amigo, tal vez si usted está escuchando este mensaje dirá, pero ¿por qué sucede eso? Si son cristianos, no, esos son cristinos, no han nacido de nuevo. Usted puede ver a muchos predicadores tal vez en conciertos, en grandes eventos, y tal vez después los ve en otros lugares haciendo mal. Quiero decirte que no se confunda, amigo. Esos no son cristianos, son lobos, son lobos vestidos de ovejas, que han entrado en el ambiente cristiano para engañar a muchos. Pero realmente un verdadero ministro de Dios, un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, vive para agradar a Dios y se cuida de proveer para la carne. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 13, versículo 14, se lee así en el nombre de Jesús: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. José estaba huyendo de las pasiones juveniles. Era un joven que tenía 17 años. Pero bueno, para entonces ya había pasado otros años, tal vez tendría ya unos 20, 22 años, 23 años. Y Pablo escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, y le da este hermoso consejo, lo cual es el mismo consejo para usted joven. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le dice a Timoteo: no te juntes con la mediocridad, no te juntes con esos supuestos creyentes cristianos, porque te van a contaminar, te van a arrastrar. Pablo aquí le aconseja que busque el amor, que busque la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, júntate con aquellos que aman, que sirven, que tienen un compromiso total con el Señor. Júntate con ellos, camina con ellos, convive con ellos. Porque si caminas con lobos vas a aprender a aullar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso, si usted como joven, su red no es con los cristianos, los jóvenes que sirven al Señor, si su red es con otros que no sirven, yo le animo en esta mañana que renuncie a esa red. Porque si usted puede ver a dónde lo ha llevado, fuera de la comunión con Dios, que no quiere saber nada de Dios, que ni a la iglesia quieres venir. ¿Por qué motivo?
porque dependiendo con quién andas, son tus actos. Y aquí, eso fue exactamente lo que hizo José. Él invocó, él huyó de las pasiones juveniles. Dijo un pastor puritano, cito lo siguiente, dijo de José: José perdió su túnica, pero conservó su carácter. Fin de la cita. Muchas veces podemos perder muchas cosas que tenemos, pero cuando viene la prueba y renunciamos a todas esas cosas por seguir agradando a Dios, podemos perder todas aquellas oportunidades que nos dan y conservamos nuestro carácter de servir a Dios. Hoy hay muchos que tienen el llamado para servir a Dios, pero las oportunidades también que el mundo ofrece son acarreados para eso, porque no están dispuestos a sufrir en la preparación, a sufrir en la disciplina que Dios nos pone para prepararnos para el llamado que Él nos dio. Demasiadas personas han fallado en esta disciplina y Dios ha tenido que echarlas a un lado. ¿A quiénes? A estas personas que Dios ha llamado. Mire, escuche esto. Dios te hace un llamado. Dios te llama. Y luego que Dios te llama, ¿qué hace? Dios te prepara. Dios te pone, te trae a un lugar a donde serás preparado. Escuche bien, pero Dios te llamó y ahora Dios te preparará. Pero si usted rechaza la preparación, si usted no acepta la preparación, Dios lo hará a un lado. Dios lo quitará, hermano. Créamelo. Dios lo va a quitar. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, se lee así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué habla aquí? Aquí no habla de la salvación, aquí está hablando del servicio. Si usted, Dios lo llamó y Dios le puso un maestro para prepararlo, para corregirlo, para disciplinarlo en la materia, en el ministerio que Dios lo llamó, y si usted lo rechaza, usted rechaza la preparación, usted rechaza la disciplina, Dios te hará a un lado. Y como servicio no alcanzarás para recibir esa recompensa, ese premio que el Señor está hablando. De eso se trata aquí. No habla de la salvación. Usted ya es salvo en el momento que recibió a Cristo en su corazón. Usted es salvo. Pero aquí Pablo nos habla del servicio en la obra del Señor. Proverbios capítulo 25, versículo 28, se lee así. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿De qué habla aquí? Habla de la persona que nunca aprende, que no acepta la enseñanza, que no aprende la disciplina en la vida.
Dice que esta persona es como una ciudad indefensa. ¿Por qué? Porque no está preparada. Está expuesta a todo tipo de ataque y a toda tentación. ¿Por qué? Porque no está preparada. Ahora regresamos a Génesis. En el capítulo 39, por favor, versículo 19 en adelante, dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El llamado, o más bien en el llamado, hay una preparación. Diga conmigo, en el llamado hay una preparación. Y también en el llamado hay una disciplina y un sufrimiento. No se lo olvide, en el llamado hay disciplina y sufrimiento. Y muchas veces pensamos: pues ya nos llamó, el Señor ya nos llamó, y pues todo será color de rosa. No, hermanos. Habrá preparación, y en la preparación hay disciplina y hay sufrimiento. Si nos ponemos a meditar todo el sufrimiento, disciplina, enseñanza que José aprendió, José no solo controló sus apetitos, sino también que controló su lengua. Es algo que hoy pulula. No se controla el apetito, ni mucho menos la lengua. Él no discutió con los oficiales. Hoy se discute mucho con el pastor, con el líder. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Porque no se está entendiendo realmente el llamado y el propósito. Ni tampoco expuso, no expuso la mentira que la esposa de Potifar dijo acerca de él. No anduvo divulgando: no, es que yo estoy aquí porque es que ella quiso. No, él guardó su boca, frenó su lengua. Ahora, ¿qué significa controlar la lengua? Controlar la lengua es una señal de madurez espiritual. Controlar la lengua es una señal ¿de qué? De madurez espiritual. Entonces, si usted realmente es maduro, si usted es espiritual, si yo soy espiritual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que controlar mi lengua. Y el controlar mi lengua, estoy dando con mis acciones que soy maduro. Santiago capítulo 3, versículo 2 en adelante. Vea lo que dice aquí el apóstol Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos? Todos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos buenos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen que la paz. Entonces, no es creíble decir que somos maduros mientras no tenemos el dominio propio. Somos rápidos en hablar, en juzgar, en criticar. Ahora mire, a José lo pusieron en la prisión del rey. Había otra prisión donde estaban toda la plebe. Pero a José lo pusieron en la prisión del rey. Y la fidelidad y devoción de José le ganó el favor de los oficiales. Y la clave de su éxito fue que Jehová estaba con José. Esa es la clave del éxito en tu llamado, que Dios está contigo. Ahora al menos 2 años o más, José tuvo que sufrir como prisionero, o quizás más tiempo. Vamos a la Biblia. Para mí es importante que todo lo que hablamos tiene que ir conformado, tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Deje ver qué escritura es. Génesis, aleluya. Déjeme aquí porque traigo tantas cosas que quisiera decirle, ¿verdad? Conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Es el Salmo, gloria sea al Señor, el Salmo 105, por favor, sea paciente conmigo. Salmo 105. Versículo 17 al 21. Vea lo que dice. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona.
hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Y luego dice el 20, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dijo ir libre. El 21, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Ahora, este es un salmo profético, o sea, es algo que ya estaba hablando y que se iba a cumplir y que lo estaba una vez más ratificando. Y está explicando el sufrimiento donde puso hierro en el alma de José. Donde todo este sufrimiento, escuche bien, todo este sufrimiento lo capacitó a ser un gran hombre de Dios. Si usted tiene un llamado de Dios, Dios lo va a capacitar y no lo va a poner en un lecho de rosas. No le dará una abundancia total. ¿Qué hace Dios? Dios te va preparando a que seas fiel con lo poco. Porque más adelante, tal vez Dios te ponga en lo mucho. Pero si no aprendemos a ser fiel con lo poco, no vamos a aprender a ser fiel con lo mucho y nos vamos a perder y vamos a quedar mal y vamos a dar un mal testimonio de la gracia de Dios. Entonces el sufrimiento es la capacitación para ser un gran hombre de Dios. Ponga atención a esto. La gente, el creyente que va del sufrimiento, que va de la disciplina, tendrá dificultades para desarrollar el carácter en la vida, así como en el ministerio. Si no estás disponible a que Dios te capacite, si te trajo aquí a este lugar, Dios te trajo porque Dios te quiere capacitar. Para eso Dios te trajo. Hay una clave, y siempre pongo esto por ejemplo porque es la manera que he aprendido a cómo se aprende la disciplina y cómo aprender más de la materia que tú quieras. Si usted va a la escuela de música, aquí, vamos a decir aquí en Acapulco, si usted ya es músico, toca un instrumento, lo que sea, cuando usted llega ahí, usted tiene que llegar como que no sabe nada. Llega de cero. ¿Por qué razón? Porque está comprobado que cuando muchos llegan a una escuela de música diciendo que ya saben tocar, lo ponen a tocar en los talleres. Y lo primero que le dan al músico, dependiendo del instrumento que dice que tocan, es la partitura de la canción. Y luego ahí el director de la orquesta se para enfrente y ya con todas las secciones de metales, cuerdas, vientos y todo, y empieza a contar 1, 2, 3, 4 y éntrale, mi hermano, y éntrale. Y si te queda, no, tú no sabes. Y lo que dices que sabes, no lo sabes bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llegar al principio, conocer los valores, el pentagrama, los espacios, las líneas, las claves, los compases cuaternarios, en fin. Y empiezas a contar. Y empiezas a saber los valores, los silencios de cada nota musical. Y cuando empiezas dice, no, pues estaba yo mal. No, pues aquí también estaba mal. Pero usted como músico, usted decía, no, yo toco. Y la gente que te escuchaba, oye, ese cuate toca bien. Pero si tampoco sabe.
Así es hoy, así es en el ambiente ministerial, en la iglesia, en el llamado. Dios, cuando nos llama, Él quiere agarrarnos de cero y te lleva al lugar donde Él te va a capacitar. Ahí te lleva Dios. Ahora, sin duda, mire, José aprendió la paciencia en los sufrimientos, así como una fe más profunda en la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y decimos: Señor, yo sé que todo esto es porque tienes una enseñanza para mí, empezamos a decir: Dios obra en mí. Y mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 2 al 5. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que pedir sabiduría a Dios. Y ahora, este sufrimiento que tenía José no era un sufrimiento agradable, pero sí era un sufrimiento necesario. Y un día ese sufrimiento se convirtió en gloria. Génesis capítulo 40. Me gusta toda esta historia. Me gusta una historia vívida realmente de lo que el Señor hace con los hombres que Él llama. Me encanta cuando Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Mire lo que dice Génesis capítulo 40, versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es tu interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Pero aquí hay algo, dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. No se le olvide eso. Luego vamos a hablar de esto. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que
veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Acuérdese que José ahí confió ahora en ese hombre, en lo que el hombre podía hacer por él. Pero el siervo se olvidó de José. El copero se olvidó. José era un criado en la prisión real. Y estaba ahí, habla Génesis 41:12. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos al sueño. Y él interpretó mientras nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. José estuvo fielmente cumpliendo su trabajo. Y aquí hay algo muy importante. Cuando usted es llamado al ministerio y usted cumple fielmente a su trabajo, ¿qué sucede? Llegará el día cuando, así como José, cuando esos sueños proféticos se harán realidad. Así lo mismo. Cuando usted en el llamado de Dios es fiel a Él, vendrá tarde o temprano todo eso que Dios ha prometido que hará a través de usted. Tal vez Dios no le ha prometido riqueza. Tal vez Dios no le ha prometido una gran casa. Tal vez Dios no le ha prometido tener un auto nuevo. Tal vez Dios no le ha prometido tener una cuenta bancaria. Eso no tiene que ver nada con el reino de Dios. Pero sí lo que Dios le ha prometido es que Él estaría con usted. Tal vez Dios no me ha dado un auto nuevo. Tal vez Dios no me ha dado riqueza material. Pero tengo lo más importante. Tengo su presencia. Tengo lo que me hace mover, lo que me da la pasión para servirle y para agradarle. Su Santo Espíritu que me ha sellado. Y eso me es más que suficiente. Porque Él está conmigo en las buenas y en las malas. Y es la riqueza más profunda y eterna que me gozo cada día. Está con Él. Está con aquellos que tienen ese llamado y que están prestos para que Dios los siga preparando. Un día se añadieron 2 presos del copero de Faraón y el jefe y sus panaderos. Ahora, el arresto de José, hermanos, no fue un accidente. El arresto de José fue algo preparado por Dios. Fue Dios quien lo preparó. Muchas veces en nuestro llamado nos suceden cosas que pensamos que está sucediendo. Pero no es solo más que es una preparación de parte de Dios para seguir forjando nuestro carácter.
Y fue lo que Dios hizo con José. Su encarcelamiento fue una preparación de Dios. Y José fue tratado injustamente. Así muchas veces con nuestro llamado hablan injustamente de nosotros, que lo que hablamos no es verdad, de lo que hacemos no está bien. Pero todo eso es injustamente, porque muchas veces se habla sin tener un conocimiento, sin conocer a alguien. Así sucedió con José. Pero José sabía que un día Dios cumpliría su palabra. Y así aquellos que somos llamados y tenemos la certeza, sabemos que Dios un día cumplirá su palabra, que de todo lo que hemos hablado, enseñado, conforme su palabra, se irá cumpliendo. Esa es mi esperanza. Y que todo lo que se cumpla, que sea para bendición del pueblo. Y en la bendición del pueblo vendrá enseñanza, vendrá corrección y vendrá disciplina. Pero todo lo que Dios dice, un día se va a cumplir. Aquí notamos la humildad de José al interpretar los dos sueños. Él le dio la gloria a Dios. ¿Verdad? Hoy no es como hoy en día, que muchos no se atreven a darle la gloria a Dios y hacen el show, el espectáculo para llevarse ellos la gloria. Génesis capítulo 40, versículo 8, se lee así: ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, fíjense lo que dijo, y hace una pregunta: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmela ahora. Él sabía que al Dios a quien él adoraba y servía era el único que le podía dar a José la interpretación. Y José siempre y en todo tiempo le dio la gloria al Señor y siempre estaba humillado ante él. Por eso el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice en 1 Pedro 5, 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, esta humildad debe ser mostrada no solamente en relación con otros, sino también con Dios. En los tiempos de Pedro, los hermanos estaban pasando por el fuego de la aflicción, y estas pruebas, aunque no habían sido enviadas por Dios, pero sí eran permitidas por Él. Y Pedro recomienda que la mejor actitud que el cristiano debe poner en el momento de las pruebas, la mejor actitud es aceptarlo con humildad de manos del Señor. Su palabra dice que Él sostendrá a su pueblo y lo exaltará a su tiempo. Ahora, regresando a la cárcel donde estaba José, los dos presos estaban encadenados debido a algo que hicieron. Y en tanto que José era inocente, su interpretación de los sueños se hizo realidad. El copero fue restaurado y el panadero fue ahorcado. Por eso, escucha esto: cuando Dios hable algo, tómalo en serio. Muchas cosas de lo que habló José, de lo que se iba a llevar a cabo, no se llevó al día de mañana. Pasaron años, como cuando los sueños de los manojos de trigo, de los 11 y luego del sol y la luna, que hablaba de su papá y su mamá, no se llevó a cabo de inmediato, sino después, cuando ellos subieron a Egipto y conocieron a José como hermanos y Jacob a José como su hijo, que aún vivía.
y de muchas cosas tal vez que Dios nos ha hablado aquí. Algunas se han cumplido ya, pero otras tal vez falta que se cumplan. Pero si es de Dios, se va a cumplir. Dice Génesis 40, 14. Aquí José hace una petición. Pero antes yo quiero decirle, si José seguía en la presión, muchas veces tal vez nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué otros son bendecidos y nosotros estamos desesperados, como nuestras necesidades que aún no son suplidas? Vemos que otros progresan, tienen dinero, tienen negocios, y nosotros que servimos a Dios andamos ahí a duras luchas. En respuesta a esta pregunta, la Biblia dice que Dios tiene su plan y tiene su tiempo. Si hoy estás pasando necesidades, si hoy estás pasando falta de alimento y miras a los demás y tú dices, yo sirvo a Dios y mira cómo estoy. Dios dice que Él tiene un plan. Dios tiene un tiempo. Génesis capítulo 40, versículo 14. José hace una petición al panadero. Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Estaba José aquí apoyándose en la ayuda del hombre? Si así fuera, entonces el hombre le falló. El copero se olvidó por completo por los 2 años siguientes. Esa fue una buena lección para José, de manera de que nunca confiara en los hombres. Pero al final, Dios al final usaría la mala memoria del mayordomo para librar a José. Pero el tiempo oportuno aún no había llegado. El copero se olvidó de José. Pero ¿sabe una cosa? Dios no se olvidó de él jamás. Así con nosotros. Dios no se olvida jamás de nosotros. La Biblia dice que José tenía 17 años cuando él llegó a Egipto como esclavo. Y 30 años salió cuando él salió de la prisión. Imagínense. Dice Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Si hacemos cuenta, esto quiere decir que pasó 13 años como criado y prisionero. Pongan mucha atención a esto. Todos esos 13 años fue de disciplina. Esos 13 años fue de preparación para su ministerio de toda la vida, como el segundo al mando de Egipto. Quiero que por favor se lleve lo siguiente en su corazón. Dios prepara para lo que Él prepara para nosotros, si tan solo nos rendimos a Él. José pasó varios años, 13 años, guardado ahí, prisionero. Fue disciplinado, fue preparado. Y más adelante vamos a ver de cómo Dios lo fue preparando más y más todavía. Quiero dar la siguiente conclusión. De muchas maneras, José aquí es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo.
Incluso cuando en ninguna parte del Nuevo Testamento se le llama de manera específica que es un tipo de Cristo. Pero la Biblia dice que José era un hijo amado, que fue odiado y fue rechazado por sus propios hermanos. Le vendieron como esclavo. Y entonces un día lo encontraron como rey sobre ellos. José tuvo que sufrir antes de entrar en su gloria. Venció la tentación y sin embargo lo arrestaron y lo trataron injustamente. José fue un siervo fiel que ministró a otros, porque con el tiempo fue exaltado al trono y responsable de salvar a las naciones. En la primera ida de sus hermanos a Egipto, cuando fueron a comprar alimentos, sus hermanos no lo reconocieron esa primera vez, aunque José de largo los vio y lloró. ¿Qué hizo Jesús cuando vino y se paró, dice, en lo alto de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces como la gallina cubre a sus polluelos quise hacer esto contigo? Y Jesús se condolió. Jesús, al ver a sus hermanos, al pueblo, lloró. Fue lo mismo que pasó con José. Vio a sus hermanos y él lloró. Él se volteó y lloró. Y sus hermanos no lo conocieron. Pero más sin embargo, él se les reveló más tarde, la segunda vez que vinieron a Egipto. Así será con Israel. Ellos no conocieron a Cristo en su primera venida, pero le verán cuando venga en su segunda venida. Y es cuando se postrarán a Él. Y es lo mismo que sucedió con José. Los sueños que José tuvo y le contó a sus hermanos y a sus padres, que los 11 manojos de trigo se doblaban ante él. Y luego el segundo sueño, que el sol y la luna también se doblaban ante él. Esos sueños se cumplieron cuando ellos reconocieron al quien Dios había puesto al mando, en segundo mando en Egipto. Dios preparó a José para suplir a las naciones alimento, para que no murieran de hambre. Pero todo el tiempo y el trayecto que José tuvo que pasar fue una preparación de parte de Dios para él. Es lo mismo que Dios hace con el que Dios llama conforme a su corazón. Dios lo va a preparar y Dios lo usará herramientas que muchas veces nos va a doler en la preparación. Pero no puede haber preparación, no puede haber llamado, o no puede haber llamado, o no puede haber preparación. Primero hay un llamado a prepararnos. Y en ese mismo camino de preparación, de caminar con Dios, Dios nos disciplina, Dios nos habla. Y termino con esto. Y váyase con esto en su corazón. En la escuela de Dios no hay graduados, no hay diplomas. Lo único que nos llevamos, como dijo Pablo, son las cicatrices, el carácter que Dios pone en nosotros y lo va moldando día a día para llegar al carácter de su Hijo Jesús. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y te damos a ti la honra y la gloria, porque tú eres Dios, porque tú eres santo, digno de ser exaltado. Gracias, Señor. Y yo ruego e intercedo por todos aquellos que tú has llamado conforme a tu corazón.
que los estás preparando y los seguirás preparando y los llevarás a lugares de preparación que muchas veces vamos a llegar a preguntarnos: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué tanto esto, aquello y el otro? Pero sabemos que así es la escuela, así es tu escuela, y de esa manera es como tú preparas a aquellos que son llamados conforme a tu corazón, y que aquellos que son llamados conforme a tu corazón, ellos se sostendrán ahí, en medio de la prueba, en medio del horno de fuego. Ellos entenderán por medio del Espíritu Santo que has puesto en ellos, que son llamados para trabajar en la obra y que son llamados para ser preparados en el trayecto, y que ellos aprenderán que no hay graduados en tu escuela, no hay ningún diplomado donde nos pueda decir que ya lo sabemos todo y que ya no hay nada que aprender. Porque el día que nos confiemos, que digamos o pensamos que lo sabemos todo y que no hay nada que aprender, desde ese momento dejamos de ser líderes y de ser aquellos que Dios ha llamado para prepararnos y servir en tu obra. En el nombre de Jesús te bendecimos, Dios. Amén. Dar un aplauso al Señor.